Lo que estás a punto de escuchar no son simples historias, son confesiones reales de mujeres que trabajan cuando la ciudad duerme, testimonios que nunca debieron salir a la luz, pero que hoy compartiremos contigo. Si tienes miedo a la oscuridad, tal vez deberías apagar este video ahora. Buenas noches, soy Rafa y esto es Testimonios Escalofriantes. Durante meses he recopilado relatos de trabajadoras nocturnas, mujeres que han visto cosas que desafían toda lógica. Ellas caminan las calles cuando las sombras se alargan, cuando los semáforos parpadean en el vacío y cuando ciertos clientes aparecen. Hoy te traigo 10 testimonios que te helarán la sangre, casos reales, sin censura, sin filtros. Desde encuentros con entidades inexplicables hasta situaciones que pusieron sus vidas en peligro de formas que nunca imaginaron. Pero, te advierto, el último testimonio es tan perturbador que incluso yo dudé en incluirlo. Quédate hasta el final si te atreves. Y no olvides suscribirte, porque cada semana traigo más historias que no te dejarán dormir. Buenas noches, Rafa. Me llamo Sofía. Tengo 34 años y llevo casi 8 años en esto. He visto de todo en las calles, borrachos, tipos raros, policías corruptos, pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví hace 3 meses. Era una noche de viernes, cerca de las 2 de la madrugada. Estaba en mi zona habitual, cerca del distrito financiero, un barrio relativamente seguro, con cámaras y todo. La noche había estado lenta, apenas había conseguido un par de clientes. Entonces vi un coche negro acercarse, un sedán elegante, vidrios polarizados. Se detuvo justo frente a mí. La ventanilla bajó lentamente y vi a un hombre increíblemente apuesto, traje impecable, cabello perfectamente peinado hacia atrás, ojos oscuros y penetrantes. Olía a colonia cara, de esas que reconoces aunque no sepas la marca. ¿Cuánto cobras?, preguntó con voz grave pero educada. Le dije mi tarifa y él asintió sin regatear. «Sube», dijo simplemente. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, pero necesitaba el dinero. Mi hija estaba enferma y los medicamentos no se pagan solos. Subí al coche. El interior era lujoso, piel genuina, todo impecable. Pero había algo extraño. Hacía un frío inusual dentro del vehículo, a pesar de que afuera era una noche templada de primavera. ¿Puedes subir la calefacción?, le pregunté, frotándome los brazos. Él no respondió. Solo conducía en silencio, mirando al frente. Después de unos 15 minutos, llegamos a un motel discreto en las afueras. Pagó la habitación en efectivo, sin quitarse los guantes de piel negra que llevaba puestos. El recepcionista ni siquiera lo miró a los ojos, como si tuviera miedo. Entramos a la habitación, estándar, cama grande, espejo en la pared, baño pequeño. Él cerró la puerta y se quedó de pie, observándome. «¿Quieres que me quite la ropa?», pregunté, tratando de mantener la profesionalidad a pesar de que cada vez me sentía más incómoda. «Aún no», dijo. Su voz sonaba diferente ahora, más vacía. «Primero quiero que me mires. Realmente me mires». Me acerqué a él confundida. Lo miré a los ojos y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus ojos eran completamente negros. No solo las pupilas, todo el ojo, como 2 pozos sin fondo. «¿Es algo diferente en mí?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo no sé a qué te refieres», respondí dando un paso atrás. Mi corazón comenzaba a acelerarse. Entonces él señaló el espejo de la pared. «Mírame en el espejo». Me volteé hacia el espejo y lo que vi, Dios mío, Rafa, todavía me da pesadillas. Yo estaba reflejada perfectamente en el espejo, pero donde debería estar él, no había nada, solo un espacio vacío a mi lado, como si yo estuviera sola en la habitación. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta. Pero él se movió con una velocidad imposible, bloqueándome el paso. No caminó,
Simplemente apareció frente a la puerta. No terminamos, susurró, y su aliento era helado, como si estuviera exhalando aire de una tumba. ¿Qué eres?, logré articular temblando. Alguien que alguna vez fue como tú, alguien que cometió errores. Ahora solo existo en la noche, sin reflejo, sin sombra, sin alma. Sentí que mis piernas iban a ceder. Por favor, déjame ir. Tengo una hija. Él inclinó la cabeza, estudiándome. Por un momento interminable, pensé que ese sería mi fin, que nadie me encontraría, que sería otra trabajadora nocturna desaparecida que a nadie le importaría buscar. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Una chispa de humanidad, quizás. O tal vez, simple aburrimiento. Vete, dijo, apartándose de la puerta. No vuelvas a trabajar un viernes 13. Esa es nuestra noche. No esperé a que cambiara de opinión. Salí corriendo de esa habitación, del motel, y no paré hasta llegar a una zona iluminada llena de gente. Llamé a un taxi y le pedí que me llevara a casa. Al día siguiente volví a ese motel, de día. Quería confirmar que no había sido una alucinación, que ese lugar existía. Y existía, sí, pero cuando le describí al hombre al recepcionista, él palideció. Ese hombre murió hace 20 años, me dijo. Se suicidó en la habitación 213, la misma habitación donde estuviste anoche. Desde entonces aparece cada viernes 13, buscando compañía. Nunca le hace daño a nadie, pero las mujeres que estuvieron con él dicen que nunca pueden olvidar sus ojos. Dejé de trabajar los viernes. Cualquier viernes. No me importa perder el dinero, porque sé que él sigue ahí afuera, en su coche negro, buscando a la próxima. Y si alguna vez ves un sedán negro con ventanas polarizadas que se detiene frente a ti en una noche de viernes, corre, solo corre. El testimonio de Sofía nos recuerda que no todos los clientes son lo que parecen, pero el siguiente relato es aún más perturbador. María nos cuenta sobre una noche en que descubrió que algunos secretos deberían permanecer enterrados. Pero antes, déjame en los comentarios desde qué país estás viendo esto. ¿México? ¿España? ¿Estados Unidos? Me encanta saber que nos ven desde todas partes. Buenas noches, Rafa. Soy María, tengo 29 años y trabajo en una ciudad costera. Normalmente trabajo en la zona turística, donde hay hoteles y los clientes son predecibles. Pero hace 6 meses, una noche especialmente desesperada por dinero, acepté ir a un barrio que nunca había visitado. El cliente me contactó por teléfono. Voz de hombre mayor, educado, directo, me ofreció el triple de mi tarifa habitual si iba a su casa. Me dio una dirección en un barrio antiguo, de esos donde las calles son estrechas y las casas tienen más de 100 años. Debí sospechar algo. Nadie paga el triple sin razón. Llegué en taxi alrededor de la medianoche. La casa era antigua, de 2 pisos, con una fachada de piedra cubierta de hiedra. Las ventanas estaban oscuras excepto por una luz tenue en el segundo piso. El jardín delantero estaba descuidado, lleno de maleza. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Finalmente, escuché pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió y vi a un hombre de unos 60 años, delgado, con ojeras profundas. Vestía una bata de casa y pantuflas. «Pasa», dijo sin sonreír. Su voz sonaba cansada, derrotada. Entré. El interior de la casa olía a cerrado, a humedad y a algo más que no pude identificar. Flores marchitas, quizás, o incienso viejo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Familias antiguas, ninguna sonriendo. ¿Subimos?, pregunté, señalando las escaleras. Él negó con la cabeza. No, aquí abajo, en la sala. Me pareció extraño, pero he tenido clientes con gustos más raros. Entramos a una sala con muebles antiguos, un sofá de terciopelo rojo gastado y una chimenea apagada. Más fotografías en las paredes. Muchas fotografías. ¿Quieres que empiece?, pregunté, tratando de mantener el profesionalismo. Espera, dijo. Primero necesito que sepas algo. Esta casa
tiene historia. Mi familia vivió aquí por 4 generaciones y todos murieron aquí. Sentí un nudo en el estómago. Mira, si esto es algún tipo de juego raro, no me interesa. Págame y me voy. No es un juego, respondió, y había genuino miedo en sus ojos. Una advertencia. Verás, hace 3 meses contraté a una chica como tú, joven, bonita, le pagué bien, pero cuando subimos al segundo piso, ella comenzó a escuchar susurros. ¿Susurros? Voces, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo. Ella entró en pánico, quiso irse, pero las puertas se cerraron solas. Quedamos atrapados toda la noche. Ella no paró de gritar, de arañar las paredes, de decir que alguien la tocaba, que manos frías la agarraban. Me levanté del sofá. Ya me voy. Espera, suplicó. Te contraté porque necesito que me ayudes a entender. Eres sensible. Puedes sentir presencias. No soy medium ni nada por el estilo. Soy una trabajadora y necesito irme. Te pagaré 5 veces mi oferta original. Solo sube conmigo al segundo piso. Solo 10 minutos. Si no sientes nada, te vas con el dinero. 5 veces. Mi tarifa era suficiente para pagar el alquiler de 3 meses. Contra mi mejor juicio, acepté. Subimos las escaleras. Cada escalón crujía bajo nuestros pies. El aire se volvía más frío con cada paso. Cuando llegamos al segundo piso, sentí que el ambiente cambiaba por completo. Había un pasillo largo con 3 puertas, todas cerradas. La luz parpadeaba. ¿Qué escuchas?, preguntó él, observándome intensamente. Al principio, nada. Solo nuestras respiraciones. Pero entonces, muy bajo, casi imperceptible, susurros. Como si hubiera decenas de personas hablando al mismo tiempo en habitaciones diferentes. Los escucho, admití, sintiendo cómo se me erizaba la piel. ¿Qué dicen? Me concentré. Las voces eran incomprensibles al principio, pero luego algunas palabras comenzaron a distinguirse. Ayuda, duele, frío, sola, oscuro. Son ellos, susurró el hombre. Mi familia. Todos murieron en circunstancias terribles. Mi bisabuelo se ahorcó en esa habitación, señaló la primera puerta. Mi abuela se desangró en la segunda después de un parto que salió mal. Mi madre se arrojó desde la ventana de la tercera hace 15 años. El frío era insoportable ahora. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí. ¿Y tú, por qué sigues aquí?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Porque no puedo irme. La casa no me deja. Cada vez que intento salir por más de un día, me enfermo. Fiebre alta, alucinaciones, o si la casa me llamara de vuelta. Entonces, una de las puertas comenzó a abrirse sola, lentamente, con un chirrido agónico. Detrás de ella, solo oscuridad. Los susurros se intensificaron. Ya no eran incomprensibles. Ahora escuchaba claramente: quédate, quédate, quédate con nosotros, aquí, para siempre. Quédate, corrí. Bajé esas escaleras más rápido de lo que creía posible. El hombre gritaba detrás de mí: no puedes irte, ahora tú también la escuchaste, la casa te conoce. Logré abrir la puerta principal y salí a la calle. Corrí cuadras enteras sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. Cuando finalmente me detuve, miré hacia atrás. La casa estaba ahí, en la distancia. Y juro, Rafa, juro que vi figuras en todas las ventanas, siluetas oscuras, observándome. Nunca cobré ese dinero, nunca regresé a ese barrio, pero a veces, en las noches silenciosas, todavía escucho los susurros, débiles, lejanos, pero ahí. Quédate, quédate con nosotros. Y tengo miedo de que un día no sean solo susurros. El testimonio de María nos muestra que algunas casas guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos. Pero lo que viene ahora es diferente, porque a veces lo más aterrador no son los fantasmas del pasado, sino lo que pueden hacer ciertas personas vivas. Carolina nos comparte una noche que cambió su percepción del mal para siempre. Buenas noches, Rafa.
Mi nombre es Carolina, tengo 31 años y trabajo en una ciudad industrial del norte. Llevo en esto casi 10 años y créeme que en una década ves prácticamente todo. Pero hace un año conocí a alguien que me hizo cuestionar si realmente conocía los límites de la oscuridad humana. Era un martes por la noche, poco movimiento. Estaba en mi esquina habitual cuando un coche común, un sedán gris, se detuvo. El conductor bajó la ventanilla. Era un hombre de mediana edad, tal vez 45 años, apariencia normal, gafas, camisa de oficina, aspecto de contador o profesor. Nada amenazante. «Hola», dijo con una sonrisa amable. «¿Trabajas?» Le confirmé que sí y negociamos el precio. Todo normal hasta ahí. Me pidió que lo acompañara a su apartamento, a unos 20 minutos de allí. Normalmente no acepto ir a domicilios particulares, pero algo en su apariencia me hizo bajar la guardia. Gran error. Llegamos a un edificio de apartamentos de clase media. Limpio, seguro, con vigilancia. Subimos al 5º piso. Su apartamento parecía el de cualquier soltero de mediana edad. Muebles funcionales, un poco desordenado, olor a café. «¿Te ofrezco algo de beber?», preguntó señalando la cocina. «No, gracias. Prefiero que vayamos directo al asunto». «Claro, claro. Solo déjame ir al baño un momento. Ponte cómoda». Se fue al baño y yo me quedé en la sala. Miré alrededor sin mucho interés hasta que algo llamó mi atención. Una puerta entreabierta al final del pasillo. Había una luz roja saliendo de allí, tenue pero inconfundible. La curiosidad me ganó. Me acerqué a esa puerta y la abrí un poco más. Lo que vi me heló la sangre. Era una habitación convertida en... no sé ni cómo llamarlo. Un santuario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de fotografías, todas de mujeres, y no cualquier tipo de fotografías. Eran imágenes de mujeres en situaciones vulnerables. Algunas parecían dormidas, otras inconscientes, todas en ropa interior o menos. Había un escritorio con una computadora. La pantalla estaba encendida y mostraba una carpeta abierta con nombres de archivo. Reconocí algunos nombres. Eran nombres de chicas que conocía, chicas que trabajaban en mi zona, algunas que ya no había visto en meses. En una esquina había una cámara profesional en un trípode, y algo más que me hizo sentir náuseas. Había mechones de cabello en frascos de vidrio, cada uno etiquetado con una fecha y un nombre. Escuché el agua del baño cerrarse. Salí de esa habitación rápidamente y me senté en el sofá, tratando de parecer tranquila aunque mi corazón latía como loco. Él salió del baño sonriendo. «¿Lista?» «Sí», respondí forzando una sonrisa. «Pero antes, ¿puedo usar el baño yo también?» «Por supuesto. Es la primera puerta a la izquierda». Fui al baño y cerré la puerta. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y le mandé un mensaje a mi amiga Lucía con la dirección y un código que teníamos para emergencias. Si no le escribía en 30 minutos, ella llamaría a la policía. Cuando salí, él estaba sentado en el sofá, pero algo había cambiado en su expresión. Ya no sonreía. Me miraba con ojos fríos, calculadores. «Entraste a mi habitación», dijo. No era una pregunta. «No sé de qué hablas». «No me mientas. Puedo olerlo. Usas un perfume barato que ahora impregna ese espacio». «Entraste, viste mis fotografías». Mi mente trabajaba a 1000 por hora buscando una salida. La puerta del apartamento estaba a unos 6 metros. Él estaba entre el sofá y yo. «Mira», dije, tratando de mantener la voz calmada. «No vi nada. No me importa lo que hagas en tu tiempo libre. Solo quiero hacer mi trabajo y irme». Él se levantó lentamente. ¿Sabes cuántas chicas me han dicho exactamente eso? 11 chicas que descubrieron mi colección. ¿Sabes qué tienen en común? No respondí. Solo di un paso atrás, que ninguna fue a la policía, porque saben que nadie les creería, porque saben que su palabra no vale nada contra la mía. Soy un ciudadano respetable, trabajo en el ayuntamiento, tengo amigos influyentes. Ustedes son nadie». Dio otro paso hacia mí. Podía ver algo en su mano, un pequeño frasco con un trapo dentro.
Normalmente no tengo que hacer esto. Normalmente pongo algo en sus bebidas y ellas simplemente se duermen. Pero tú no quisiste tomar nada, así que tendremos que hacerlo de la manera difícil. Cuando se abalanzó sobre mí, mi instinto de supervivencia tomó control. Agarré una lámpara de la mesa lateral y se la estrellé en la cabeza con toda mi fuerza. El vidrio se rompió y él cayó al suelo aturdido, sangrando. No esperé a ver si se levantaba. Corrí hacia la puerta, la abrí y bajé esas escaleras como si el diablo me persiguiera. Salí del edificio gritando, llamando la atención de todos los que estaban cerca. Llamé a la policía. Les conté todo. Fueron a su apartamento, pero él ya no estaba. Se había ido, dejando todo atrás. La computadora, las fotografías, todo. La policía confiscó todo como evidencia. Encontraron cosas peores de las que yo había visto. Videos, archivos, nombres y direcciones. Resultó que llevaba años haciendo esto. Drogaba a trabajadoras sexuales, las fotografiaba, las grababa, coleccionaba recuerdos de ellas. Nunca las había matado, al menos no que se supiera, pero las había violado mientras estaban inconscientes. Identificaron a 34 víctimas diferentes en sus archivos. La mayoría ni siquiera sabían que habían sido grabadas. Algunas reconocieron haber tenido encuentros con él donde no recordaban partes de la noche. Nunca lo atraparon, desapareció completamente. Dejó su trabajo, su apartamento, todo, como si nunca hubiera existido. Pero aquí está lo que me quita el sueño, Rafa. La policía me dijo que encontraron algo más en su computadora. Una lista de nombres de chicas que aún no había coleccionado. Mi nombre estaba ahí. Yo era la número 12. Había investigado mi rutina, mis horarios, todo. Me había estado observando durante meses antes de ese encuentro. Y si no hubiera entrado a esa habitación, si no hubiera visto lo que vi, probablemente estaría en uno de esos frascos ahora. Un mechón de cabello etiquetado con mi nombre y una fecha. A veces miro las fotos en internet de hombres desaparecidos, buscándolo, preguntándome si cambió de ciudad, si tiene otro apartamento, otra colección, porque sé que hombres como él no se detienen, solo se mueven. Y cada vez que veo un sedán gris acercarse, mi corazón se detiene por un segundo, porque sé que él o alguien como él sigue ahí afuera, cazando, coleccionando, esperando a la número 12 que finalmente se deje atrapar. El relato de Carolina es un recordatorio brutal de que a veces los monstruos más peligrosos son los que parecen completamente normales. Pero el siguiente testimonio nos lleva a terreno aún más oscuro, porque hay experiencias que no puedes explicar con lógica humana. Isabel nos cuenta sobre una noche donde la realidad misma pareció romperse. Parte 2. Continuación de relatos. Transición al relato. 3. El testimonio de María nos muestra que algunas casas guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos. Pero lo que viene ahora es diferente. Porque a veces lo más aterrador no son los fantasmas del pasado, sino lo que pueden hacer ciertas personas vivas. Carolina nos comparte una noche que cambió su percepción del mal para siempre. Relato 3. El coleccionista. Duración aproximada. 6 minutos. Buenas noches, Rafa. Mi nombre es Carolina. Tengo 31 años y trabajo en una ciudad industrial del norte. Llevo en esto casi 10 años y créeme que en una década ves prácticamente todo. Pero hace un año conocí a alguien que me hizo cuestionar si realmente conocía los límites de la oscuridad humana. Era un martes por la noche, poco movimiento. Estaba en mi esquina habitual cuando un coche común, un sedán gris, se detuvo. El conductor bajó la ventanilla. Era un hombre de mediana edad, tal vez 45 años, apariencia normal, gafas, camisa de oficina, aspecto de contador o profesor. Nada amenazante. «Hola», dijo con una sonrisa amable. «¿Trabajas?». Le confirmé que sí y negociamos el precio.
Todo normal hasta ahí. Me pidió que lo acompañara a su apartamento, a unos 20 minutos de allí. Normalmente no acepto ir a domicilios particulares, pero algo en su apariencia me hizo bajar la guardia. Gran error. Llegamos a un edificio de apartamentos de clase media, limpio, seguro, con vigilancia. Subimos al 5º piso. Su apartamento parecía el de cualquier soltero de mediana edad. Muebles funcionales, un poco desordenado, olor a café. ¿Te ofrezco algo de beber?, preguntó, señalando la cocina. No, gracias. Prefiero que vayamos directo al asunto. Claro, claro. Solo déjame ir al baño un momento. Ponte cómoda. Se fue al baño y yo me quedé en la sala. Miré alrededor sin mucho interés hasta que algo llamó mi atención. Una puerta entreabierta al final del pasillo. Había una luz roja saliendo de allí, tenue pero inconfundible. La curiosidad me ganó. Me acerqué a esa puerta y la abrí un poco más. Lo que vi me heló la sangre. Era una habitación convertida en, no sé ni cómo llamarlo, un santuario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de fotografías, todas de mujeres, y no cualquier tipo de fotografías. Eran imágenes de mujeres en situaciones vulnerables. Algunas parecían dormidas, otras inconscientes, todas en ropa interior o menos. Había un escritorio con una computadora. La pantalla estaba encendida y mostraba una carpeta abierta con nombres de archivo. Reconocí algunos nombres. Eran nombres de chicas que conocía, chicas que trabajaban en mi zona, algunas que ya no había visto en meses. En una esquina había una cámara profesional en un trípode. Y algo más que me hizo sentir náuseas. Había mechones de cabello en frascos de vidrio, cada uno etiquetado con una fecha y un nombre. Escuché el agua del baño cerrarse. Salí de esa habitación rápidamente y me senté en el sofá, tratando de parecer tranquila, aunque mi corazón latía como loco. Él salió del baño sonriendo. ¿Lista? Sí, respondí, forzando una sonrisa. Pero antes, ¿puedo usar el baño yo también? Por supuesto. Es la primera puerta a la izquierda. Fui al baño y cerré la puerta. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y le mandé un mensaje a mi amiga Lucía con la dirección y un código que teníamos para emergencias. Si no le escribía en 30 minutos, ella llamaría a la policía. Cuando salí, él estaba sentado en el sofá, pero algo había cambiado en su expresión. Ya no sonreía. Me miraba con ojos fríos, calculadores. Entraste a mi habitación, dijo. No era una pregunta. No sé de qué hablas. No me mientas. Puedo olerlo. Usas un perfume barato que ahora impregna ese espacio. Entraste, viste mis fotografías. Mi mente trabajaba a 1000 por hora buscando una salida. La puerta del apartamento estaba a unos 6 metros. Él estaba entre el sofá y yo. Mira, dije, tratando de mantener la voz calmada. No vi nada. No me importa lo que hagas en tu tiempo libre. Solo quiero hacer mi trabajo y irme. Él se levantó lentamente. ¿Sabes cuántas chicas me han dicho exactamente eso? 11 chicas que descubrieron mi colección. ¿Sabes qué tienen en común? No respondí, solo di un paso atrás, que ninguna fue a la policía, porque saben que nadie les creería, porque saben que su palabra no vale nada contra la mía. Soy un ciudadano respetable, trabajo en el ayuntamiento, tengo amigos influyentes, ustedes. Dio otro paso hacia mí. Podía ver algo en su mano, un pequeño frasco con un trapo dentro. Normalmente no tengo que hacer esto. Normalmente pongo algo en sus bebidas y ellas simplemente se duermen, pero tú no quisiste tomar nada, así que tendremos que hacerlo de la manera difícil. Cuando se abalanzó sobre mí, mi instinto de supervivencia tomó control. Agarré una lámpara de la mesa lateral y se la estrellé en la cabeza con toda mi fuerza. El vidrio se rompió y él cayó al suelo, aturdido, sangrando. No esperé a ver si se levantaba. Corrí hacia la puerta, la abrí y bajé esas escaleras como si el diablo me persiguiera. Salí del edificio gritando, llamando la atención de todos los que estaban cerca. Llamé a la policía, les conté todo.
Fueron a su apartamento, pero él ya no estaba. Se había ido, dejando todo atrás. La computadora, las fotografías, todo. La policía confiscó todo como evidencia. Encontraron cosas peores de las que yo había visto. Videos, archivos, nombres y direcciones. Resultó que llevaba años haciendo esto. Drogaba a trabajadoras sexuales, las fotografiaba, las grababa, coleccionaba. Recuerdos de ellas. Nunca las había matado, al menos no que se supiera, pero las había violado mientras estaban inconscientes. Identificaron a 34 víctimas diferentes en sus archivos. La mayoría ni siquiera sabían que habían sido grabadas. Algunas reconocieron haber tenido encuentros con él donde no recordaban partes de la noche. Nunca lo atraparon. Desapareció completamente. Dejó su trabajo, su apartamento, todo, como si nunca hubiera existido. Pero aquí está lo que me quita el sueño, Rafa. La policía me dijo que encontraron algo más en su computadora, una lista de nombres de chicas que aún no había coleccionado. Y mi nombre estaba ahí. Yo era la número 12. Había investigado mi rutina, mis horarios, todo. Me había estado observando durante meses antes de ese encuentro, y si no hubiera entrado a esa habitación, si no hubiera visto lo que vi, probablemente estaría en uno de esos frascos ahora, un mechón de cabello etiquetado con mi nombre y una fecha. A veces miro las fotos en internet de hombres desaparecidos, buscándolo, preguntándome si cambió de ciudad, si tiene otro apartamento, otra colección, porque sé que hombres como él no se detienen, solo se mueven. Y cada vez que veo un sedán gris acercarse, mi corazón se detiene por un segundo, porque sé que él o alguien como él sigue ahí afuera, cazando, coleccionando, esperando a la número 12 que finalmente se deje atrapar. Transición al relato 4. El relato de Carolina es un recordatorio brutal de que a veces los monstruos más peligrosos son los que parecen completamente normales. Pero el siguiente testimonio nos lleva a terreno aún más oscuro, porque hay experiencias que no puedes explicar con lógica humana. Isabel nos cuenta sobre una noche donde la realidad misma pareció romperse. Relato 4. El hombre que no tenía cara. Duración aproximada, 6 minutos. Buenas noches, Rafa. Soy Isabel, tengo 27 años. Trabajo en una ciudad universitaria donde la clientela suele ser joven, estudiantes con dinero, turistas ocasionales. Es relativamente seguro comparado con otras zonas. Pero hace 4 meses, en una noche de niebla espesa, viví algo que no puedo explicar. Algo que me hace cuestionar la naturaleza de la realidad misma. Era octubre, cerca de las 3 de la madrugada. La niebla era tan densa que apenas podías ver más allá de 3 metros. Las farolas creaban halos de luz difusa que hacían todo parecer irreal, como si estuvieras dentro de una fotografía desenfocada. La mayoría de mis compañeras ya se habían ido. Yo debería haberme ido también, pero necesitaba conseguir un cliente más para completar mi cuota semanal. Entonces lo vi, o más bien, vi su silueta. Caminaba hacia mí desde la niebla. Un hombre alto, muy alto, vestido con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha. La forma en que se movía era extraña. No caminaba exactamente, más bien se deslizaba, como si sus pies no tocaran completamente el suelo. Se detuvo frente a mí, a 1 metro de distancia, pero no podía ver su cara. El ala del sombrero proyectaba una sombra profunda, y la niebla parecía arremolinarse alrededor de su rostro, ocultándolo. ¿Trabajas? Su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. Sí. ¿Qué buscas? Compañía. Solo compañía. Caminar. Hablar. Eso me sorprendió. ¿Solo caminar? Sí, te pagaré. Solo quiero que alguien camine conmigo esta noche. Alguien vivo. La forma en que dijo esa última palabra me puso la piel de gallina. Pero me ofreció un billete de 100, solo por caminar y hablar. Parecía fácil dinero.
¿A dónde quieres ir?, pregunté tomando el dinero. Solo caminar, sin destino. Empezamos a caminar por las calles vacías. La niebla lo envolvía todo. Los sonidos parecían amortiguados, distantes. Nuestros pasos resonaban de forma extraña, como si camináramos en un espacio cerrado en lugar de una calle abierta. ¿Cómo te llamas?, pregunté, tratando de iniciar conversación. Los nombres no importan aquí. Aquí estamos en la calle Tercera. No, no estamos. Miré alrededor. Debíamos estar en la calle Tercera, pero algo estaba mal. Los edificios se veían diferentes. Las ventanas estaban todas oscuras, pero no de la forma normal. Era como si estuvieran pintadas de negro, absorbiendo la luz en lugar de solo reflejar oscuridad. ¿Qué quieres decir con que no estamos ahí? Él se detuvo. Lentamente, muy lentamente, comenzó a levantar la cabeza. El ala del sombrero se movió hacia arriba. «No mires mi cara», dijo con urgencia. «Por favor, por tu propio bien, no mires mi cara». Pero la curiosidad humana es estúpida. Mis ojos se movieron hacia donde debería estar su rostro. No había nada, literalmente nada. No era que estuviera oscuro o cubierto. Era como si el espacio donde debería haber un rostro simplemente no existiera. Un vacío, una ausencia total de características, de luz, de forma. Era como mirar dentro de un agujero en la realidad misma. Grité. Me tambaleé hacia atrás y caí al suelo. Cuando mis manos tocaron el pavimento, lo sentí frío, viscoso, como si estuviera cubierto de algo húmedo. Te dije que no miraras. Su voz sonaba triste ahora. Ahora lo has visto. Ahora sabes que estás en el lugar intermedio. ¿Qué eres? Alguien que se perdió entre un momento y otro, entre un paso y el siguiente. Quedé atrapado aquí hace no sé cuánto tiempo. Los relojes no funcionan aquí. El tiempo no avanza de la misma manera. Me levanté temblando. Quiero irme, quiero volver. Yo también quiero. Por eso te traje. Necesito que alguien recuerde que existí. Que alguien en el mundo real sepa que hay personas perdidas aquí, en los espacios entre los espacios. Miré alrededor con más atención. La niebla había cambiado. Ya no era solo niebla. Había formas dentro de ella, siluetas de personas, todas sin rostros, todas caminando sin rumbo, decenas de ellas, tal vez cientos. Todos ellos están atrapados, todos cometimos el mismo error. Salimos en la noche equivocada, tomamos el giro equivocado y terminamos aquí, en el lugar donde la ciudad se superpone con algo más, algo que no tiene nombre. ¿Cómo salgo? ¿Cómo vuelvo? Él extendió su mano. Cierra los ojos. Piensa en algo que te ancle al mundo real. Un recuerdo feliz. Una persona que amas. Algo verdadero y concreto. Cerré los ojos con fuerza. Pensé en mi hermana menor. En su risa. En su cumpleaños que era en 2 semanas. En su vestido amarillo favorito. Sentí que la mano del hombre sin cara tocaba mi frente. Era helada, como tocar un témpano de hielo. Ve, susurró, recuérdame. Dile a alguien que estamos aquí, que no hemos sido olvidados. Sentí un tirón violento, como si alguien jalara mi alma de regreso a mi cuerpo. Caí hacia atrás, y cuando abrí los ojos, estaba en la acera normal, en la calle Tercera, sin niebla. El amanecer comenzaba a romper en el horizonte. Había 3 policías parados alrededor de mí. Señorita, ¿está bien? La encontramos inconsciente aquí. ¿Cuánto tiempo estuve aquí? No lo sabemos. Otra trabajadora nos llamó hace unos 20 minutos diciendo que había alguien tirado en la calle. 20 minutos. Pero yo había caminado con ese hombre por lo que parecieron horas. Revisé mi bolsillo. El billete de 100 que me había dado seguía ahí. Pero cuando lo miré más de cerca, sentí que se me revolvía el estómago. La fecha en el billete era de 1987, hace casi 40 años. Desde esa noche, tengo miedo de la niebla. Cuando baja espesa sobre la ciudad, me quedo en casa, porque sé que ahí afuera, en algún lugar entre el aquí y el allá, hay personas perdidas. Caminando eternamente en calles que parecen familiares,
pero que nunca las llevan a casa. Y a veces, en las noches de niebla, cuando estoy sola en mi apartamento, escucho pasos afuera de mi ventana. Pasos que se detienen y una voz apagada, distante, que susurra: «Gracias por recordar». No sé si él logró salir, no sé si recordarlo fue suficiente, pero sé que nunca olvidaré al hombre sin cara, al hombre atrapado entre momentos, y rezo para nunca volver a encontrarme en ese lugar intermedio donde el tiempo no avanza y la niebla oculta cosas que no deberían existir. El testimonio de Isabel nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Existen realmente esos lugares intermedios? Espacios entre nuestra realidad y algo más. Lo siguiente que escucharás es diferente, pero igual de perturbador. Porque a veces no necesitas fantasmas ni dimensiones alternas para vivir una pesadilla. A veces, la maldad humana es suficiente. Y antes de continuar, me encantaría que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Cada semana traigo historias como estas que no te dejarán dormir. Ahora sí, escuchemos a Valentina. Buenas noches, Rafa. Mi nombre es Valentina, tengo 33 años y trabajo en una ciudad portuaria, una ciudad grande, con muchos barrios, algunos seguros y otros no tanto. Llevo 12 años en esto y siempre he sido cuidadosa. Siempre sigo mis reglas. Nunca subo a coches particulares sin avisar a alguien. Siempre llevo un spray de pimienta. Nunca acepto bebidas. Pero hace 2 años rompí una de mis reglas más importantes. Y casi me cuesta la vida. Era una noche de lluvia intensa, de esas lluvias que te empapan en segundos. Había terminado mi turno temprano porque no había casi clientes. Estaba caminando hacia la parada de autobús cuando un taxi se detuvo a mi lado. El conductor bajó la ventanilla. Era un hombre de unos 50 años, complexión robusta, bigote espeso. Llevaba la identificación del taxi visible en el tablero. «¿A dónde vas, guapa?» «Con esta lluvia no vas a conseguir autobús». Tenía razón. Los autobuses nocturnos eran irregulares y con esa tormenta probablemente ni siquiera pasarían. Le di mi dirección y negociamos un precio justo. Subí al taxi. Estaba limpio, olía a ambientador de pino. La radio tocaba música suave. Todo parecía normal. Él arrancó y comenzamos a conducir. «¿Trabajo duro esta noche?», preguntó, mirándome por el espejo retrovisor. «Regular. La lluvia espanta a los clientes». «Sí, entiendo. Yo también estoy teniendo una noche lenta. Eres mi tercera pasajera en 4 horas. Conversamos un poco más. Cosas triviales. El clima, la economía, lo difícil que estaba todo. Parecía un tipo normal, un trabajador como yo. Eso me hizo bajar la guardia. Entonces noté que habíamos tomado un giro equivocado. «Disculpa, esta no es la ruta correcta a mi casa». «Lo sé, es un atajo. Evitamos el tráfico del centro. No hay tráfico a esta hora. Y conozco mi ciudad. Esta ruta nos aleja de mi barrio». Vi cómo sus ojos cambiaban en el espejo retrovisor. Ya no eran amables, eran fríos, calculadores. «Tienes razón. Esta no es la ruta a tu casa». Mi corazón comenzó a acelerarse. Traté de abrir la puerta, pero estaba bloqueada. «El seguro centralizado activado». «¿Qué estás haciendo? Déjame salir». «Todavía no. Primero vamos a tener una pequeña conversación. Sobre respeto. Sobre lo que ustedes, las de tu clase, le deben a hombres como yo». Empezó a conducir más rápido, alejándose cada vez más de las zonas iluminadas, dirigiéndose hacia el distrito industrial abandonado. Yo conocía esa zona. De día ya era peligrosa. De noche era un cementerio. Mi novio sabe dónde estoy. Si no llego en 20 minutos, llamará a la policía. Él se rió. «No tienes novio. Mujeres como tú no tienen novios. Tienen clientes». Saqué mi teléfono para llamar al 911, pero él lo vio. El taxi dio un frenazo brusco que me lanzó hacia adelante. Antes de que pudiera reaccionar, él se giró y me arrebató el teléfono. «Nada de llamadas. Ahora vas a ser educada y vas a hacer lo que te diga.
sin gritar, sin pelear, porque si me haces enojar, esto va a ser mucho peor para ti. Había un destornillador en su mano. Lo había sacado de algún lugar del asiento delantero. He recogido a 6 chicas como tú en los últimos 2 años. Todas pensaban que eran listas. Todas pensaban que podían gritar y alguien las escucharía. ¿Sabes cuántas lograron escapar? No respondí. Solo miraba el destornillador, mi mente trabajando frenéticamente buscando una salida. Ninguna, continuó, porque nadie busca a mujeres como ustedes. Nadie las extraña. Son invisibles. Perfectas víctimas. Llegamos a un almacén abandonado. Detuvo el taxi y apagó el motor. La lluvia golpeaba el techo del vehículo, creando un ruido ensordecedor que ahogaría cualquier grito. Ahora vas a salir del coche lentamente. Vas a caminar hacia ese almacén y vas a hacer exactamente lo que te diga. Si intentas correr, te alcanzo. Si intentas gritar, nadie te escuchará. ¿Entiendes? Asentí, fingiendo sumisión. Por dentro, estaba calculando. Recordé algo que una amiga me había enseñado años atrás. Un movimiento de defensa personal. Nunca pensé que tendría que usarlo. Desbloqueó las puertas. Sal, despacio. Abrí la puerta y salí bajo la lluvia. El agua helada me golpeó inmediatamente, empapándome. Él salió también, rodeando el coche, acercándose a mí con el destornillador en la mano. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, actué. Me agaché rápidamente y le lancé un puñado de grava directamente a los ojos. Él gritó, llevándose las manos a la cara. Aproveché ese segundo, le pateé la rodilla con toda mi fuerza. Escuché un crujido y él cayó al suelo, aullando de dolor. El destornillador salió volando de su mano. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. La lluvia hacía que el suelo fuera resbaladizo, pero no me detuve. Podía escucharlo gritando detrás de mí, maldiciendo, arrastrándose. No sé cuánto corrí. Parecieron kilómetros, aunque probablemente fueron solo unas cuadras. Finalmente vi luces, una gasolinera abierta a las 24 horas. Entré corriendo, empapada, con lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro. El empleado llamó a la policía. Les di toda la información del taxi, la descripción del hombre, la ubicación del almacén. Encontraron el taxi abandonado cerca del almacén, pero él había desaparecido. Dentro del maletero encontraron cosas que me hicieron vomitar cuando me las describieron. Bolsas de plástico, cinta adhesiva, una pala, cal viva. Y peor aún, encontraron identificaciones. 4 identificaciones de mujeres diferentes, todas trabajadoras sexuales, todas reportadas como desaparecidas en los últimos 2 años. Nunca lo atraparon. Abandonó el taxi robado, porque resultó que ni siquiera era un taxista real, solo usaba un vehículo que parecía oficial y desapareció en la noche. La policía cree que probablemente se mudó a otra ciudad, consiguió otro vehículo y siguió haciendo lo mismo. Pero aquí está la parte que me mantiene despierta por las noches. 2 meses después del incidente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía: fuiste la que escapó. No lo olvides, siempre hay una siguiente vez. Cambié mi número. Me mudé de ciudad. Dejé de trabajar en las calles y ahora solo atiendo clientes regulares que conozco desde hace años. Pero cada vez que veo un taxi, cada vez que un coche desconocido se detiene cerca de mí, mi corazón se detiene. Porque sé que él, o alguien como él, sigue ahí afuera, cazando, eligiendo víctimas que el mundo no extrañará. Y me pregunto cuántas más habrá desde entonces. ¿Cuántas chicas subieron a su coche pensando que era solo un taxi? ¿Cuántas no tuvieron la suerte que tuve yo? La policía encontró un diario en el taxi. En él había descrito a cada una de sus víctimas, sus nombres, sus rutinas, cómo las había elegido. La última entrada, escrita la noche que me recogió, decía: número 7 será esta noche. La del cabello oscuro,
Parece fuerte, será un buen desafío. Yo era el número 7, y las entradas anteriores describían en detalle qué les había hecho a las 6 anteriores. Cosas que no puedo repetir, Rafa. Cosas que me hacen agradecer cada día que logré escapar. Pero también me llenan de culpa, porque si yo hubiera sido la número 1, si hubiera ido a la policía antes, tal vez las otras 5 estarían vivas. Tal vez sus familias tendrían respuestas. Tal vez podrían enterrarlas apropiadamente. En lugar de eso, siguen siendo solo nombres en una lista de desaparecidos. 4 identificaciones encontradas en un maletero y 2 más que nunca fueron identificadas. 2 mujeres de las que ni siquiera sabemos sus nombres. A veces pienso en ellas, en quiénes eran, qué las llevó a esa vida, si tenían familias, sueños, esperanzas, y me pregunto si alguien más las recuerda, o si solo existen en mi memoria y en las páginas de ese diario maldito. Por eso te cuento esto, Rafa, para que la gente sepa, para que entiendan que esto no es solo entretenimiento. Estas historias son reales, estas víctimas son reales, y los monstruos que las cazan siguen ahí afuera, esperando su próxima oportunidad. El testimonio de Valentina nos recuerda que el peligro más real a menudo viene de donde menos lo esperamos, de personas que parecen normales, confiables. El siguiente relato nos lleva por un camino diferente, pero igualmente oscuro. Patricia nos habla de una noche donde descubrió que algunos clientes no buscan placer ni compañía. Buscan algo mucho más siniestro. Parte 3. Continuación de relatos. Transición al relato. 5. El testimonio de Isabel nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Existen realmente esos lugares intermedios? ¿Espacios entre nuestra realidad y algo más? Lo siguiente que escucharás es diferente, pero igual de perturbador. Porque a veces no necesitas fantasmas ni dimensiones alternas para vivir una pesadilla. A veces la maldad humana es suficiente. Y antes de continuar, me encantaría que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Cada semana traigo historias como estas que no te dejarán dormir. Ahora sí, escuchemos a Valentina. Relato 5. El taxista. Duración aproximada: 6 minutos. Buenas noches, Rafa. Mi nombre es Valentina. Tengo 33 años y trabajo en una ciudad portuaria. Una ciudad grande, con muchos barrios, algunos seguros y otros no tanto. Llevo 12 años en esto y siempre he sido cuidadosa. Siempre sigo mis reglas. Nunca subo a coches particulares sin avisar a alguien. Siempre llevo un spray de pimienta. Nunca acepto bebidas. Pero hace 2 años rompí una de mis reglas más importantes y casi me cuesta la vida. Era una noche de lluvia intensa, de esas lluvias que te empapan en segundos. Había terminado mi turno temprano porque no había casi clientes. Estaba caminando hacia la parada de autobús cuando un taxi se detuvo a mi lado. El conductor bajó la ventanilla. Era un hombre de unos 50 años, complexión robusta, bigote espeso. Llevaba la identificación del taxi visible en el tablero. ¿A dónde vas, guapa? Con esta lluvia no vas a conseguir autobús. Tenía razón. Los autobuses nocturnos eran irregulares y con esa tormenta probablemente ni siquiera pasarían. Le di mi dirección y negociamos un precio justo. Subí al taxi. Estaba limpio. Olía a ambientador de pino. La radio tocaba música suave. Todo parecía normal. Él arrancó y comenzamos a conducir. ¿Trabajo duro esta noche?, preguntó, mirándome por el espejo retrovisor. Regular. La lluvia espanta a los clientes. Sí, entiendo. Yo también estoy teniendo una noche lenta. Eres mi tercera pasajera en 4 horas. Conversamos un poco más. Cosas triviales. El clima, la economía, lo difícil que estaba todo. Parecía un tipo normal, un trabajador como yo. Eso me hizo bajar la guardia. Entonces noté que habíamos tomado un giro equivocado. Disculpa, esta no es la ruta correcta a mi casa. Lo sé, es un atajo. Evitamos el tráfico del centro. No hay tráfico a esta hora.
y conozco mi ciudad. Esta ruta nos aleja de mi barrio. Vi cómo sus ojos cambiaban en el espejo retrovisor. Ya no eran amables, eran fríos, calculadores. Tienes razón, esta no es la ruta a tu casa. Mi corazón comenzó a acelerarse. Traté de abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El seguro centralizado activado. ¿Qué estás haciendo? Déjame salir. Todavía no. Primero vamos a tener una pequeña conversación sobre respeto, sobre lo que ustedes, las de tu clase, le deben a hombres como yo. Empezó a conducir más rápido, alejándose cada vez más de las zonas iluminadas, dirigiéndose hacia el distrito industrial abandonado. Yo conocía esa zona. De día ya era peligrosa. De noche era un cementerio. Mi novio sabe dónde estoy. Si no llego en 20 minutos, llamará a la policía. Él se rió. No tienes novio. Mujeres como tú no tienen novios, tienen clientes. Saqué mi teléfono para llamar al 911, pero él lo vio. El taxi dio un frenazo brusco que me lanzó hacia adelante. Antes de que pudiera reaccionar, él se giró y me arrebató el teléfono. Nada de llamadas. Ahora vas a ser educada y vas a hacer lo que te diga, sin gritar, sin pelear, porque si me haces enojar, esto va a ser mucho peor para ti. Había un destornillador en su mano. Lo había sacado de algún lugar del asiento delantero. He recogido a 6 chicas como tú en los últimos 2 años. Todas pensaban que eran listas. Todas pensaban que podían gritar y alguien las escucharía. ¿Sabes cuántas lograron escapar? No respondí. Solo miraba el destornillador, mi mente trabajando frenéticamente buscando una salida. Ninguna, continuó, porque nadie busca a mujeres como ustedes, nadie las extraña, son invisibles, perfectas víctimas. Llegamos a un almacén abandonado. Detuvo el taxi y apagó el motor. La lluvia golpeaba el techo del vehículo, creando un ruido ensordecedor que ahogaría cualquier grito. Ahora vas a salir del coche lentamente. Vas a caminar hacia ese almacén y vas a hacer exactamente lo que te diga. Si intentas correr, te alcanzo. Si intentas gritar, nadie te escuchará. ¿Entiendes? Asentí, fingiendo sumisión. Pero por dentro estaba calculando. Recordé algo que una amiga me había enseñado años atrás. Un movimiento de defensa personal. Nunca pensé que tendría que usarlo. Desbloqueó las puertas. ¡Sal! Despacio. Abrí la puerta y salí bajo la lluvia. El agua helada me golpeó inmediatamente, empapándome. Él salió también, rodeando el coche, acercándose a mí con el destornillador en la mano. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, actué. Me agaché rápidamente y le lancé un puñado de grava directamente a los ojos. Él gritó, llevándose las manos a la cara. Aproveché ese segundo. Le pateé la rodilla con toda mi fuerza. Escuché un crujido y él cayó al suelo, aullando de dolor. El destornillador salió volando de su mano. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. La lluvia hacía que el suelo fuera resbaladizo, pero no me detuve. Podía escucharlo gritando detrás de mí, maldiciendo, arrastrándose. No sé cuánto corrí. Parecieron kilómetros, aunque probablemente fueron solo unas cuadras. Finalmente vi luces. Una gasolinera abierta a las 24 horas. Entré corriendo empapada, con lágrimas mezclándose con la lluvia en mi rostro. El empleado llamó a la policía. Les di toda la información del taxi, la descripción del hombre, la ubicación del almacén. Encontraron el taxi abandonado cerca del almacén, pero él había desaparecido. Dentro del maletero encontraron cosas que me hicieron vomitar cuando me las describieron. Bolsas de plástico, cinta adhesiva, una pala, cal viva y, peor aún, encontraron identificaciones. 4 identificaciones de mujeres diferentes. Todas trabajadoras sexuales, todas reportadas como desaparecidas en los últimos 2 años. Nunca lo atraparon. Abandonó el taxi robado, porque resultó que ni siquiera era un taxista real, solo usaba un vehículo que parecía oficial, y desapareció en la noche. La policía cree que probablemente se mudó a otra ciudad,
consiguió otro vehículo y siguió haciendo lo mismo. Pero aquí está la parte que me mantiene despierta por las noches. 2 meses después del incidente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía: fuiste la que escapó. No lo olvides. Siempre hay una siguiente vez. Cambié mi número. Me mudé de ciudad. Dejé de trabajar en las calles y ahora solo atiendo clientes regulares que conozco desde hace años. Pero cada vez que veo un taxi, cada vez que un coche desconocido se detiene cerca de mí, mi corazón se detiene, porque sé que él, o alguien como él, sigue ahí afuera, cazando, eligiendo víctimas que el mundo no extrañará. Y me pregunto cuántas más habrá desde entonces. ¿Cuántas chicas subieron a su coche pensando que era solo un taxi? ¿Cuántas no tuvieron la suerte que tuve yo? La policía encontró un diario en el taxi. En él había descrito a cada una de sus víctimas, sus nombres, sus rutinas, cómo las había elegido. La última entrada, escrita la noche que me recogió, decía: número 7 será esta noche, la del cabello oscuro. Parece fuerte, será un buen desafío. Yo era el número 7, y las entradas anteriores describían en detalle qué les había hecho a las 6 anteriores. Cosas que no puedo repetir, Rafa. Cosas que me hacen agradecer cada día que logré escapar, pero también me llenan de culpa. Porque si yo hubiera sido la número 1, si hubiera ido a la policía antes, tal vez las otras 5 estarían vivas. Tal vez sus familias tendrían respuestas. Tal vez podrían enterrarlas apropiadamente. En lugar de eso, siguen siendo solo nombres en una lista de desaparecidos, 4 identificaciones encontradas en un maletero y 2 más que nunca fueron identificadas. 2 mujeres de las que ni siquiera sabemos sus nombres. A veces pienso en ellas, en quiénes eran, qué las llevó a esa vida, si tenían familias, sueños, esperanzas. Y me pregunto si alguien más las recuerda o si solo existen en mi memoria y en las páginas de ese diario maldito. Por eso te cuento esto, Rafa, para que la gente sepa, para que entiendan que esto no es solo entretenimiento. Estas historias son reales, estas víctimas son reales. Y los monstruos que las cazan siguen ahí afuera, esperando su próxima oportunidad. Transición. Al relato 6. El testimonio de Valentina nos recuerda que el peligro más real a menudo viene de donde menos lo esperamos, de personas que parecen normales, confiables. El siguiente relato nos lleva por un camino diferente, pero igualmente oscuro. Patricia nos habla de una noche donde descubrió que algunos clientes no buscan placer ni compañía, buscan algo mucho más siniestro. Relato 6. El ritual. Duración aproximada: 6 minutos. Buenas noches, Rafa. Soy Patricia, tengo 38 años. Soy de las veteranas en esto, casi 20 años en las calles. He visto todo tipo de clientes: los solitarios, los casados, los violentos, los extraños. Pensaba que nada podía sorprenderme ya. Pero hace un año acepté un trabajo que me mostró que todavía hay niveles de oscuridad que no había explorado. Fue contactada por teléfono por un hombre con acento extranjero, europeo del este tal vez. Me ofreció $3,000 por una noche. 3,000. Esa cantidad de dinero cambia vidas. Podía pagar deudas, ayudar a mi madre enferma, tal vez incluso ahorrar algo. Había condiciones, por supuesto. Siempre las hay cuando ofrecen tanto dinero. Debes venir a una dirección específica a la medianoche exacta. Debes usar un vestido blanco, nada más, sin joyas, sin maquillaje, sin perfume. Y debes estar dispuesta a participar en una ceremonia. ¿Qué tipo de ceremonia? Una ceremonia privada, religiosa. No te haremos daño, pero debes seguir instrucciones precisas. ¿Aceptas? $3,000. Repetí ese número en mi mente. Contra mi mejor juicio, acepté. La dirección era una casa grande en las afueras de la ciudad. Una mansión vieja, estilo victoriano, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz de la calle. Llegué exactamente a medianoche, como me habían indicado, vestida con un simple vestido blanco que había comprado esa misma tarde.
La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. El hombre que me había llamado estaba ahí, alto, delgado, pálido, con ojos increíblemente claros, casi transparentes. Vestía completamente de negro. Puntual. Bien, entra. El interior de la casa estaba oscuro, iluminado solo por velas. Decenas, tal vez cientos de velas en cada superficie disponible. El aire olía a incienso pesado, algo dulce, pero también pútrido, como flores muertas. Sígueme. Me llevó por un pasillo largo hasta una puerta doble de madera tallada. La abrió y lo que vi dentro me hizo dudar si debía continuar. Era una habitación circular, completamente vacía, excepto por un círculo dibujado en el suelo con algo rojo. No quise pensar si era pintura o sangre. Alrededor del círculo había símbolos extraños, caracteres que no reconocí. Y había 5 personas más, todas vestidas con túnicas negras con capuchas que ocultaban sus rostros. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo que mi instinto de supervivencia gritaba que huyera. Te expliqué que era una ceremonia muy antigua. Necesitamos una mujer pura. No soy pura, soy exactamente lo opuesto a pura. Pureza del cuerpo no importa, pureza de intención. Vienes aquí voluntariamente, sin engaños, sin malicia, eso es suficiente. Uno de los encapuchados habló, una voz femenina, anciana. El dinero está allí. Señaló una mesa en la esquina donde había un sobre grueso. Cuenta si quieres, son 3,000 exactos. Puedes tomarlo y irte ahora. O puedes quedarte, participar y recibir el doble, $6,000. Toda mi vida había sobrevivido con migajas. $6,000 era una fortuna. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente estar de pie en el centro del círculo, no moverte, no hablar, no importa lo que veas o escuches, no puedes salir del círculo hasta que terminemos. Si sales, la ceremonia falla y no recibirás nada. Debí irme, debí tomar los 3,000 y salir corriendo, pero la codicia, la desesperación me hicieron quedarme. Me paré en el centro del círculo. Las 5 figuras encapuchadas se posicionaron alrededor del círculo, equidistantes entre sí. Comenzaron a cantar en un idioma que nunca había escuchado, gutural, áspero, con sonidos que no parecían humanos. Las velas comenzaron a parpadear aunque no había viento. La temperatura bajó drásticamente. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Los cánticos se intensificaron. Más rápidos, más fuertes. Los encapuchados levantaron sus brazos al cielo y entonces algo cambió en la habitación. El aire se volvió denso, pesado, como si una presencia invisible hubiera entrado al espacio. Sentí presión en mi pecho, dificultad para respirar. El círculo rojo en el suelo comenzó a brillar levemente con luz propia. Uno de los encapuchados sacó un cuchillo. No de manera amenazante hacia mí, sino dirigido a su propia palma. Se cortó y dejó que la sangre goteara en el borde del círculo. Los otros 4 hicieron lo mismo. 5 gotas de sangre cayendo en 5 puntos del círculo. Entonces lo vi. O tal vez lo imaginé. No estoy segura incluso ahora. Una sombra se materializó detrás de uno de los encapuchados, pero no era una sombra normal. Era tridimensional, densa, como humo negro solidificado. Tenía forma vagamente humanoide, pero distorsionada, con extremidades demasiado largas y ángulos imposibles. Se movió alrededor del círculo, examinándome. Podía sentir su mirada aunque no tenía ojos visibles. Era como si me escaneara, viera a través de mí, dentro de mí, evaluando algo que no podía comprender. Quise gritar, quise correr, pero recordé las instrucciones, no salir del círculo. La sombra extendió algo parecido a un brazo y lo acercó al borde del círculo, pero no podía entrar. El círculo actuaba como una barrera, estaba protegida dentro de él, pero también atrapada. Los cánticos alcanzaron un crescendo ensordecedor. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo.
sumiendo la habitación en oscuridad total, excepto por el brillo del círculo. Escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Era como si alguien susurrara directamente en mi cerebro. ¿Por qué has venido? No podía responder. Tenía la garganta cerrada del miedo. Responde o nunca saldrás. Dinero. Logré susurrar. Necesito dinero. ¿Y qué das a cambio? No sé. ¿Qué quieres? Un recuerdo. Uno que atesores. Lo tomaré y nunca volverás a recordarlo. Ese es el precio. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, sentí algo arrancarse de mi mente, como si alguien metiera la mano en mi cabeza y sacara algo físico. Fue doloroso, pero breve. Las velas se encendieron de nuevo. La sombra había desaparecido. Los encapuchados bajaron sus brazos y el cántico cesó. «Está hecho», dijo el hombre de ojos claros. «Puedes salir del círculo». Salí con piernas temblorosas. La anciana me entregó otro sobre. 6,000, como prometimos. Ve en paz. Me fui de esa casa lo más rápido que pude. Cuando llegué a mi apartamento, conté el dinero. Todo estaba ahí. $6,000. Pero algo estaba mal. Sentía un vacío en mi mente, como si faltara algo importante, pero no pudiera identificar qué era. Era como tener una palabra en la punta de la lengua, pero nunca poder recordarla. Pasaron días antes de darme cuenta. Estaba mirando fotos viejas en mi teléfono cuando vi una imagen de una niña pequeña que no reconocí. El metadata decía que era de hace 15 años. Vi otras fotos de la misma niña. En algunas yo estaba con ella, abrazándola, sonriendo. Le pregunté a mi hermana sobre las fotos. Ella me miró con horror. «Patricia, estás bromeando. Es Lucía, tu hija que perdiste hace 15 años, pero no recordaba tener una hija. No recordaba el embarazo, el parto, nada. Era como si esos recuerdos hubieran sido completamente borrados. Mi hermana me contó todo. Lucía había nacido cuando yo tenía 23 años. La había criado durante 2 años antes de que servicios sociales me la quitaran por mi estilo de vida. Ella fue adoptada. Nunca la volví a ver. Según mi hermana, durante años había estado desconsolada por esa pérdida. Era el dolor más grande de mi vida. El recuerdo que más atesoraba, incluso si era doloroso, era esos 2 años con mi hija. Y ahora no existía en mi mente. Había sido borrado completamente. Ese fue el precio, mi recuerdo más preciado. Intenté volver a esa casa. Fui a la dirección una semana después, pero no había ninguna mansión. Solo un lote vacío con un letrero que decía que la casa había sido demolida 30 años atrás. El dinero era real. Los $6,000 estaban en mi cuenta bancaria, pero el costo fue mayor de lo que jamás imaginé, porque ¿qué eres sin tus recuerdos? ¿Qué vale el dinero si pierdes pedazos de tu alma? A veces miro esas fotografías de una niña que debería ser mi hija. Trato de sentir algo, de evocar algún recuerdo, aunque sea un fragmento, pero no hay nada. Solo un vacío frío donde alguna vez hubo amor. Y me pregunto qué hacen con esos recuerdos que roban. ¿Dónde van? ¿Para qué los usan? ¿Y cuántas otras personas han perdido pedazos de sí mismas por dinero, por desesperación, sin siquiera saber qué sacrificaron? Esa fue mi única experiencia con lo sobrenatural en 20 años de trabajo. Pero fue suficiente, porque ahora sé que hay cosas en este mundo, o fuera de él, que pueden tomarte algo más valioso que tu cuerpo, más permanente que una cicatriz. Pueden tomar tu esencia misma, y una vez que se va, nunca la recuperas. El testimonio de Patricia nos deja con una pregunta aterradora. ¿Cuánto de nosotros mismos estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué precio es demasiado alto? El siguiente relato es diferente. No habla de lo sobrenatural ni de rituales oscuros. Habla de algo más mundano, pero igualmente perturbador. Porque a veces los secretos más oscuros se esconden en los lugares más ordinarios. Escuchemos a Daniela. Buenas noches, Rafa. Me llamo Daniela, tengo 26 años.
Soy relativamente nueva en esto, solo 3 años trabajando. Siempre he sido selectiva con mis clientes, tal vez porque todavía no he perdido completamente la esperanza de salir de esta vida algún día. Pero hace 8 meses acepté un trabajo que me mostró que las apariencias pueden ser más engañosas de lo que jamás imaginé. Recibí un mensaje en mi número de un hombre llamado Eduardo. La conversación fue profesional, directa. Necesitaba compañía para una cena. Solo cena, conversación, nada más. Me ofrecía $500 solo por acompañarlo durante 3 horas. ¿Por qué necesitas acompañante para una cena?, le pregunté, sospechando que había algo más. Es complicado. Mi familia espera que lleve a alguien, una novia. No quiero explicaciones incómodas. Solo necesito que finjas ser mi pareja durante unas horas. He hecho ese tipo de trabajo antes, relativamente fácil y bien pagado. Acepté. Me dio una dirección en un barrio residencial de clase alta. Casas grandes, jardines perfectos, coches caros en las entradas. Me recogió en su auto, un BMW negro reluciente. Era atractivo, bien vestido, educado, 30 y tantos años, exitoso aparentemente. Solo algunos puntos básicos, dijo mientras conducíamos. Nos conocimos en el trabajo hace 6 meses. Somos serios, pero no hablamos de matrimonio todavía. Y por favor, solo sigue mi ejemplo. Si digo algo extraño, solo asiente y sonríe. Llegamos a una casa espectacular. 2 pisos, arquitectura moderna, iluminada como un palacio. Había varios coches en la entrada. Una reunión familiar grande. ¿Estás lista?, preguntó Eduardo, y había algo en sus ojos. No nerviosismo normal, era miedo. Estoy lista. Entramos. La casa por dentro era aún más impresionante. Decoración impecable, obras de arte en las paredes, todo perfectamente coordinado. Y había gente, muchas personas, todos impecablemente vestidos, todos sonriendo. Una mujer mayor se acercó, los brazos extendidos. Eduardo, finalmente trajiste a alguien. Mamá, ella es Daniela. Daniela, mi madre, Teresa. Teresa me abrazó con fuerza, demasiado fuerte. Eres hermosa, absolutamente hermosa. Eduardo tiene buen gusto finalmente. Conocí al resto de la familia. El padre, Roberto, un hombre corpulento con sonrisa que no llegaba a sus ojos. 2 hermanas, Patricia y Mónica, ambas con sus esposos e hijos. Un hermano, Javier, soltero, y varios tíos y primos. Todos eran amables, demasiado amables. Sonrisas constantes, cumplidos excesivos, preguntas invasivas pero formuladas educadamente. ¿Planes de boda? ¿Quieres hijos? ¿Tu familia sabe sobre Eduardo? Eduardo manejaba cada pregunta hábilmente, desviando, posponiendo, prometiendo sin comprometerse. Pero había algo profundamente equivocado en esa casa. No podía señalarlo exactamente, pero lo sentía. Era como si todos estuvieran actuando en una obra de teatro, siguiendo un guión invisible. Las conversaciones eran demasiado ensayadas, las risas demasiado sincronizadas. Durante la cena, estaba sentada entre Eduardo y su hermana Patricia. La comida era exquisita, servida en vajilla fina. El vino fluía libremente, todo perfecto. Entonces Patricia se inclinó hacia mí y susurró: ¿Te pagó mucho por venir? Mi corazón se detuvo. No sé de qué hablas. No finjas. Todas lo sabemos. Eduardo siempre trae acompañantes pagadas a estas reuniones. Esta eres la 4ª en 2 años. La miré, tratando de mantener la compostura. Y lo saben, ¿por qué siguen con esta farsa? Ella sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Porque es lo que se espera. Apariencias, Daniela. Todo se trata de apariencias. Después de la cena, Roberto pidió que todos nos reuniéramos en la sala para el anuncio tradicional de la familia. Todos se sentaron en un semicírculo grande. Eduardo me mantuvo cerca de él, su mano apretando la mía con fuerza nerviosa. Roberto se puso de pie, copa de vino en mano. Familia, como cada año, es tiempo de nuestra tradición. Es tiempo de compartir nuestras verdades. Lo que siguió
Fue lo más perturbador que he presenciado, uno por uno. Cada miembro de la familia se ponía de pie y confesaba algo. Pero no eran confesiones normales, eran secretos oscuros, terribles, dichos con la misma tranquilidad con la que hablarías del clima. Patricia fue primera. Este año engañé a mi esposo con su hermano, 3 veces. Su esposo asintió sin expresión. Lo sé, no me importa. Mónica, robé $20,000 del fondo fiduciario de nuestros hijos para apostar. Lo perdí todo. Su esposo, yo lo repuse. Nadie más necesita saberlo. Javier, atropellé a un hombre el mes pasado. Conducía borracho. Lo dejé muriendo en la carretera. Silencio. Luego Teresa. Está resuelto. Pagamos a quien había que pagar. Esto continuó. Cada confesión más horrible que la anterior. Fraude, abuso, crímenes, y todos lo escuchaban sin juzgar, sin reaccionar, como si fuera completamente normal. Finalmente llegó el turno de Eduardo. Se puso de pie, temblando ligeramente. Yo no tengo novia. Nunca he tenido una relación real. Pago mujeres para que finjan porque no puedo soportar decepcionarlos a ustedes. Teresa suspiró. Lo sabemos, hijo. Siempre lo hemos sabido. Pero gracias por finalmente admitirlo. Entonces Roberto me miró directamente. Daniela, ahora es tu turno. ¿Qué? No soy parte de esta familia. Estás en nuestra casa. Escuchaste nuestros secretos. Ahora debes compartir uno tuyo. Es la regla. La habitación quedó en completo silencio. Todos me miraban, esperando. No tengo que hacer esto. No soy parte de lo que sea que ustedes sean. Roberto se acercó a mí. Ya no sonreía. Estás en nuestra casa. Conoces nuestros secretos. ¿Crees que puedes simplemente irte? Contarle a alguien. Nadie te creería. Pero nosotros no podemos arriesgarnos. Eduardo me agarró del brazo. Solo diles algo, lo que sea. Entonces podemos irnos. Mi mente trabajaba frenéticamente. Está bien. Cuando tenía 19 años, mi novio murió en un accidente de coche. Yo estaba conduciendo. Nunca se lo dije a nadie. Dejé que creyeran que él conducía. No era verdad. Era una mentira completa. Pero necesitaba decir algo. Roberto estudió mi rostro por un largo momento. Luego asintió. Aceptable. Bienvenida a los secretos de la familia Mendoza. Todos aplaudieron. Como si lo que acababa de pasar fuera normal. Como si confesar crímenes fuera entretenimiento familiar. Eduardo me sacó de ahí poco después. En el coche, conduciendo de vuelta a mi zona, finalmente habló. Lo siento. No sabía que harían eso contigo. Normalmente solo hacen la ceremonia entre la familia directa. ¿Qué demonios fue eso, Eduardo? Mi familia tiene problemas. Mucho dinero, muchos secretos, muchas cosas que ocultar. La confesión anual es su forma de mantener a todos en línea. Si todos conocen los secretos de todos, nadie puede traicionar a nadie sin exponerse también. Y los crímenes, las cosas horribles que confesaron, reales, todas reales. Mi familia está conectada, tienen dinero, poder, contactos, pueden hacer desaparecer problemas, pero solo si todos están dentro del círculo de confianza. Y yo ahora estoy en ese círculo. Él no respondió inmediatamente. Daniela, te di la dirección equivocada en tu teléfono antes de que llegaras. Y el número desde el que te contacté ya no existe. No puedes rastrearlos. No puedes probarles nada a nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espina. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy protegiendo. Porque si ellos pensaran que eres una amenaza, simplemente desaparecerías. Como otras cosas inconvenientes han desaparecido. Me pagó el doble de lo acordado cuando me dejó. $1,000, dinero de silencio. No vuelvas a contactarme, dijo. Olvida esta noche. Olvida que mi familia existe. Y lo hice. O al menos lo intenté. Pero algunas cosas no puedes olvidar. Investigué un poco después. La familia Mendoza. Empresarios exitosos. Filántropos públicos, conexiones políticas, perfectos en cada fotografía, en cada artículo.
la familia ideal. Pero ahora sé lo que se esconde detrás de esas sonrisas perfectas, los secretos, los crímenes, las cosas terribles que se cubren con dinero y poder, y me pregunto cuántas otras familias así existen, cuántos hogares perfectos esconden oscuridad insondable, cuántas confesiones se hacen en habitaciones privadas que nunca verán la luz del día. Por eso te digo, Rafa, nunca confíes en la perfección. Porque detrás de cada fachada impecable, detrás de cada sonrisa ensayada, puede haber algo mucho más oscuro de lo que imaginas. Y si alguna vez te invitan a una cena familiar donde todos parecen demasiado amables, demasiado perfectos, corre. Porque algunos secretos no están destinados a ser escuchados por extraños. Y algunos círculos, una vez que entras, nunca realmente te dejan salir. La historia de Daniela nos recuerda que el mal no siempre viene con cuernos y cola. A veces usa trajes caros y vive en casas bonitas. Ahora quiero que me cuentes, ¿desde dónde nos estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encanta saber que tenemos audiencia en España, México, Estados Unidos y más allá. El siguiente testimonio viene de Andrea y es particularmente perturbador porque involucra algo que todos hemos visto, pero nunca realmente pensamos en su significado. Los espejos. Buenas noches, Rafa. Soy Andrea, tengo 30 años y llevo casi 7 años trabajando en la noche. He estado en hoteles baratos, moteles de paso, incluso en coches estacionados en callejones oscuros. Pensaba que había visto todos los tipos de habitaciones, todos los escenarios posibles. Pero hace 5 meses, un cliente me llevó a un lugar que desafió todo lo que creía saber sobre la realidad. El cliente se hacía llamar Marcos. Nos contactamos por teléfono, acordamos precio y punto de encuentro. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido pero de manera discreta. Nada llamativo, nada que levantara banderas rojas. Me recogió en su coche y condujo hacia las afueras de la ciudad. Tengo un lugar especial, explicó, más privado que un hotel. Te va a gustar. Llegamos a un edificio viejo, tal vez de los años 60. Parecía abandonado desde fuera, con ventanas tapiadas y pintura descascarada. Pero cuando entramos, el interior estaba sorprendentemente bien mantenido. Limpio, aunque espartano. Subimos 3 pisos por escaleras que crujían. Marcos abrió una puerta al final del pasillo. Adelante. Entré a la habitación y inmediatamente sentí que algo estaba mal. No mal en el sentido de peligro inmediato, sino extraño. La habitación era cuadrada, mediana, con una cama en el centro. Pero lo que la hacía única eran las paredes. Cada pared estaba completamente cubierta de espejos. No 1 o 2. Docenas de espejos de diferentes tamaños, todos empotrados en las paredes. El techo también estaba parcialmente cubierto de espejos. Era como estar dentro de un caleidoscopio. ¿Te gusta?, preguntó Marcos, cerrando la puerta detrás de nosotros. Diferente. ¿Por qué tantos espejos? Porque me gusta ver desde todos los ángulos, ver la verdad desde múltiples perspectivas. Había algo en la forma en que lo dijo que me puso nerviosa, pero había aceptado el trabajo, y su dinero era bueno. Está bien, empecemos entonces. Espera, primero solo mira. Mira los espejos. Realmente míralos, lo hice. Y ahí fue cuando noté algo extraño. Mi reflejo estaba en todos los espejos, como era de esperar, multiplicado infinitamente en el laberinto de superficies reflectantes. Pero los reflejos no eran exactamente iguales. En un espejo, mi reflejo sonreía, aunque yo no lo estaba haciendo. En otro tenía los ojos cerrados cuando los míos estaban abiertos. En un tercero, mi reflejo me daba la espalda. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo pánico creciente. Los espejos muestran posibilidades, dijo Marcos suavemente. Muestran versiones de ti que existen en momentos ligeramente diferentes del tiempo. Fracturas en la realidad. Esta habitación está en una intersección, un punto donde las líneas temporales se tocan.
Quise reír, decirle que estaba loco, pero no podía negar lo que veía. Mis reflejos se movían independientemente de mí. Algunos realizaban acciones completamente diferentes. En un espejo vi mi reflejo llorando. En otro estaba gritando silenciosamente. En otro más me veía golpeando el espejo desesperadamente, como si tratara de escapar. ¿Por qué me trajiste aquí? Mi voz temblaba. Porque necesito que entiendas algo. Cada decisión que tomas crea una nueva rama de realidad, una nueva versión de ti. En un universo rechazaste este trabajo. En otro llegaste tarde y nunca me conociste. En otro yo nunca existí. Se acercó a uno de los espejos y lo tocó suavemente. Pero aquí, en esta habitación, todas esas realidades se pueden ver y con el conocimiento correcto se pueden tocar. Extendió su mano hacia un espejo. Su mano atravesó la superficie como si fuera agua. Del otro lado, agarró algo y lo jaló de vuelta. Era una fotografía. Una fotografía de... Pero yo no recordaba haber tomado esa foto. Estaba en un lugar que no reconocía, con gente que nunca había visto. Esta eres tú. En una realidad donde tomaste decisiones diferentes, donde nunca entraste en este trabajo, donde fuiste a la universidad, te casaste, tuviste hijos. Miré la fotografía sintiendo lágrimas formar en mis ojos. Esa versión de mí se veía feliz, realizada, todo lo que no era. ¿Por qué me muestras esto? Porque puedes cambiar, puedes elegir otra rama, pero hay un precio. ¿Qué precio? Para tomar el lugar de otra versión de ti, esta versión debe morir. Metafóricamente, debes dejar todo aquí, todos los que conoces, todos los recuerdos. Entras al espejo y emerges en una vida diferente. Pero no hay vuelta atrás. Era una locura. Tenía que ser una locura. Pero mirando esos espejos, viendo todas esas versiones de mí misma viviendo vidas diferentes, sentí una tentación abrumadora. ¿Cuántas personas han hecho esto?, pregunté. Muchas. Yo mismo lo hice hace 15 años. Era un hombre diferente, pobre, enfermo, sin futuro. Entré a un espejo y emergí como Marcos. Rico, saludable, pero perdí a mi familia original. En esta realidad nunca existieron para mí. Me acerqué a los espejos, estudiando cada versión de mí. Había tantas. En una era doctora, en otra, artista, en una más, madre de 3 niños. Todas las vidas que pude haber vivido si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. En uno de los espejos del rincón, mi reflejo estaba muerto. Yacía en el suelo de esa misma habitación, ojos abiertos, pero sin vida. ¿Qué es eso?, señalé con mano temblorosa. Marcos miró y su expresión se ensombreció. Esa es una realidad donde no sobreviviste esta noche, donde elegiste el espejo equivocado, o donde yo fui una persona diferente. ¿Me vas a matar? No, nunca he matado a nadie. Pero los espejos a veces muestran posibilidades, y no todas son buenas. Retrocedí hacia la puerta. Necesito salir. Ahora. Por supuesto, la puerta está abierta, pero piénsalo. Cada día que vives en esta realidad, ¿eres feliz o desearías poder empezar de nuevo? Salí corriendo de esa habitación sin mirar atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2, salí del edificio y no paré de correr hasta estar en una calle llena de gente y luces. Marcos no me siguió. Me pagó de todas formas. Encontré el dinero en mi bolso más tarde esa noche. Exactamente lo que habíamos acordado. Con una nota. La puerta siempre está abierta si cambias de opinión. Desde esa noche tengo miedo de los espejos. Evito mirarme en ellos tanto como puedo. Porque a veces, cuando sí lo hago, veo cosas. Pequeñas diferencias. Mi reflejo parpadeando cuando no lo hago. Movimientos ligeramente fuera de sincronización. Y me pregunto si lo que Marcos dijo era verdad. Si en algún lugar, en alguna otra rama de realidad, hay versiones de mí viviendo vidas mejores, más felices. Y la tentación está siempre ahí. Volver a esa habitación, elegir un espejo, atravesar al otro lado,
y dejar esta vida atrás. Pero entonces recuerdo el espejo donde estaba muerta. Y me pregunto cuántos espejos llevan a algo peor. ¿Cuántas versiones de nosotros sufren más de lo que sufrimos aquí? Tal vez esta vida no es perfecta. Tal vez tomé decisiones equivocadas, pero es mi vida, mi realidad, y abandonarla por la promesa de algo mejor no sería simplemente otra forma de morir. No lo sé, Rafa. No tengo respuestas. Solo sé que a veces, en las noches tranquilas, escucho un susurro, como si viniera de muy lejos, de otro lugar, otra versión de mí llamando desde el otro lado del espejo, y tengo que resistir la urgencia de responder.